El día que más conoces de la Biblia es el que menos entiendes. Durante 2000 años, la Iglesia tomó el mandamiento más antiguo del calendario hebreo, el único que Dios guardó antes de que existiera el pecado, antes de que existiera el templo, antes de que existiera Israel, y lo convirtió en una lista de prohibiciones. No hagas esto, no vayas allá, no cargues aquello. Y con esa conversión silenciosa, destruyó algo que el texto hebreo original describe con una palabra que no significa descanso en el sentido en que nosotros entendemos esa palabra. La palabra es Shabbat. Y Shabbat no significa recuperar fuerzas después del agotamiento. No describe el descanso del que está cansado. Significa cesar, parar, dejar de producir deliberadamente, no porque ya no puedas, sino porque eliges no hacerlo. Cuando el Génesis dice que Dios descansó el séptimo día, no está diciendo que Dios estaba agotado después de 6 días de creación. Está diciendo que Dios eligió parar, que Dios declaró que lo creado era suficiente, que la producción había terminado y que lo que quedaba, ese séptimo día, era diferente en su naturaleza a todo lo que había venido antes. Antes de que termine este video, vas a entender por qué Jesús no peleó con los fariseos sobre el Sabbat por razones religiosas, sino porque cada confrontación era la revelación de algo que Israel había tenido frente a sus ojos durante 1000 años sin poder verlo. Y lo que ese algo es, va a cambiar la forma en que lees no solo el Sabbat, sino cada vez que Jesús dijo, «Vengan a mí todos los que están cansados», porque el Sabbat no era un día en el calendario, era una declaración semanal de identidad. Una afirmación repetida cada 7 días de que el ser humano no se define por lo que produce, que su valor no depende de su rendimiento, que hay algo en él que existe independientemente de lo que hace o deja de hacer. Y Jesús vino a decir que esa declaración había encontrado su forma definitiva, no en un día, en una persona. Todo comenzó con una pregunta que los fariseos le hicieron a Jesús en un campo de trigo, y la respuesta que él dio destruyó en una sola frase la forma en que Israel había entendido el Sabbat durante generaciones. Para entender los enfrentamientos de Jesús sobre el Sabbat, hay que entender primero lo que el Sabbat significaba en el mundo en que Jesús vivía, y lo que había llegado a significar a través de siglos de interpretación que, con toda su precisión técnica, había perdido el centro de lo que el mandamiento original decía. El Sabbat era, en el origen, una de las ideas más radicales que el mundo antiguo había producido. En el contexto cultural del cercano Oriente de la época, el descanso era un privilegio de los poderosos. Los reyes descansaban. Los sacerdotes en sus días libres descansaban. Los esclavos no descansaban. Los trabajadores agrícolas que dependían de la tierra para sobrevivir no podían permitirse parar. En Egipto, donde Israel había vivido durante generaciones, el calendario de trabajo no tenía un séptimo día incorporado. El trabajo era continuo, organizado alrededor de los ciclos del Nilo y de las demandas del faraón, que era considerado divino y cuyas construcciones no admitían pausas semanales. En ese contexto, el mandamiento del Sabbat era una declaración política y teológica al mismo tiempo. Era la afirmación de que en Israel, en esta comunidad específica organizada alrededor de la alianza con un Dios específico, incluso el esclavo descansaba. Incluso el trabajador más humilde tenía un día que no pertenecía al faraón, ni al terrateniente, ni a la presión de la supervivencia. Pertenecía a Dios. Y al pertenecer a Dios, en cierta manera, le pertenecía también a él mismo. El texto del Éxodo presenta el mandamiento del Sabbat, con una fundamentación que conecta directamente con la creación. En 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el séptimo día reposó y se refrescó. La palabra que la versión española traduce como se refrescó es en hebreo wayin nafash, una forma del sustantivo nefesh, que significa alma, aliento vital, el principio de vida que anima a un ser. Cuando el texto dice que Dios se refrescó en el séptimo día, está usando una imagen que sugiere que Dios recuperó o afirmó su propio aliento. No porque lo hubiera perdido, sino como una expresión de plenitud, de completud, de estar completamente presente en ese momento sin nada más que hacer ni producir. Ese era el modelo. El Sabbat era una imitación del estado de Dios en el séptimo día de la creación, no una imitación del cansancio de Dios, porque el texto no habla de cansancio, sino una imitación de la plenitud, de la completud,
de la capacidad de estar presente sin producir, y sin que eso sea una deficiencia. Pero algo ocurrió en los siglos que mediaron entre el mandamiento original y el tiempo de Jesús. Los intérpretes de la ley, los escribas, los fariseos, los maestros de las diferentes escuelas rabínicas, desarrollaron alrededor del sábado un sistema de regulaciones que intentaba definir con precisión creciente qué constituía trabajo y qué no. La intención original era noble: proteger el mandamiento, asegurarse de que la santidad del día no fuera erosionada por descuidos o por interpretaciones demasiado amplias. Pero el resultado, con el tiempo, fue una acumulación de reglas que convirtió el sábado en el día más cargado de obligaciones del calendario semanal. Las escuelas de Shammai y Hillel, los dos grandes centros de interpretación rabínica en el siglo I, debatían con una intensidad extraordinaria los detalles más técnicos de la observancia del sábado. ¿Cuánto peso podía cargar una persona antes de que eso constituyera trabajo? ¿Podía un médico atender a un enfermo que no estaba en peligro de muerte? ¿Podía un agricultor arrancar espigas de un campo ajeno para comer si tenía hambre? Cada caso tenía múltiples opiniones, múltiples calificaciones, múltiples excepciones y contraexcepciones. Y en ese ambiente de precisión técnica acumulada, el sábado había dejado de ser para muchos la experiencia de plenitud y de identidad que el texto original describía. Se había convertido en una superficie de riesgo, un día en que había que estar atento a no cometer una infracción inadvertida, en que la santidad del tiempo se medía principalmente por lo que uno había logrado no hacer. Fue en ese contexto exacto donde Jesús eligió actuar. No una vez ni dos, repetidamente, deliberadamente, en el sábado, haciendo exactamente las cosas que el sistema de interpretación vigente consideraba problemáticas. Y cada vez que lo hacía, la confrontación que seguía no era simplemente una discusión legal sobre los límites del mandamiento. Era una revelación. Jesús no estaba violando el sábado. Estaba mostrando lo que el sábado siempre había sido. El primer gran enfrentamiento ocurre en un campo de trigo, un día de sábado, cuando los discípulos de Jesús comienzan a arrancar espigas mientras caminan. Para entender por qué eso era problemático en la lógica del sistema vigente, hay que entender que arrancar espigas era considerado una forma de cosechar, y cosechar era trabajo. La ley de Moisés permitía que una persona hambrienta tomara espigas de un campo ajeno mientras pasaba, pero esa permisión existía para los días ordinarios. En sábado, la pregunta era si el acto de arrancar, desgranar y comer constituía una cadena de acciones productivas que violaba el espíritu del día sagrado. Los fariseos que observaron la escena lo interpretaron como una violación. Se acercaron a Jesús, no a los discípulos, a Jesús, y le preguntaron: ¿por qué hacen lo que no es lícito hacer en el sábado? La respuesta de Jesús fue inesperada. No argumentó sobre los detalles técnicos de qué constituía cosecha y qué no. No ofreció una reinterpretación legal del alcance del mandamiento. En cambio, remontó a una historia del Antiguo Testamento que no hablaba del sábado en absoluto. El episodio de David y sus hombres comiendo el pan de la proposición en el tabernáculo. Pan, que según la ley estaba reservado exclusivamente para los sacerdotes. David tenía hambre, sus hombres tenían hambre, y el sacerdote Ahimelech les dio el pan sagrado porque la necesidad humana concreta tenía precedencia sobre la regulación ritual en ese momento. La lógica era clara. Si David, el rey ungido, el hombre según el corazón de Dios, podía transgredir una regulación ritual en nombre de la necesidad humana, entonces algo en la estructura de las reglas sagradas se subordinaba a algo más alto que las reglas mismas. Y entonces Jesús dijo la frase que partió la conversación en dos: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Esa afirmación, en el contexto del judaísmo del siglo I, era de una densidad teológica que no puede ser subestimada, porque el sábado no era una institución humana que alguien hubiera inventado. Era una institución divina, establecida por Dios en la creación, codificada en el Decálogo, colocada al mismo nivel que la prohibición del homicidio y del adulterio. Declararse Señor del sábado era declararse con autoridad sobre algo que pertenecía exclusivamente a Dios. Los fariseos entendieron exactamente lo que Jesús estaba diciendo, y eso explica por qué los enfrentamientos sobre el sábado se volvieron, con el tiempo, cada vez más intensos. El segundo enfrentamiento ocurre inmediatamente después, en una sinagoga, también en sábado.
Hay allí un hombre con la mano derecha seca, paralizada, sin función. Los escribas y fariseos observaban a Jesús para ver si lo sanaría en Sabbat, buscando una razón para acusarlo. El texto de Lucas dice que lo vigilaban. La palabra griega que usa es pareterounto, observar con atención sostenida, vigilar con un propósito específico. No era curiosidad, era una trampa tendida en silencio. Jesús lo sabía, y en lugar de evitar la trampa, caminó hacia ella. Llamó al hombre con la mano seca, y lo puso de pie en medio de todos, visible, central, imposible de ignorar. Y luego preguntó a los que lo vigilaban: les voy a preguntar algo. ¿Es lícito en Sabbat hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o destruirla? La pregunta era una trampa de vuelta, porque cualquier respuesta los comprometía. Si decían que era lícito hacer bien en Sabbat, validaban lo que Jesús estaba a punto de hacer. Si decían que no era lícito hacer bien, se rebelaban como defensores de un sistema que prefería la enfermedad del hombre a la integridad del día sagrado. No respondieron nada. El texto de Lucas dice que Jesús miró a todos los presentes y luego le dijo al hombre: extiende tu mano. El hombre la extendió y quedó restaurada. Lo que siguió fue furia, no asombro mezclado con gratitud, no debate teológico sobre las implicaciones de lo que había ocurrido. Furia. El texto dice que los escribas y fariseos se llenaron de insensatez y comenzaron a discutir entre sí qué podrían hacer a Jesús. Un hombre había recuperado el uso de su mano, y eso los había enfurecido. Esa reacción, que desde la distancia de 2000 años parece incomprensible, tenía una lógica interna que hay que entender para captar lo que Jesús estaba haciendo. Porque para los guardianes del sistema, lo que Jesús había hecho no era simplemente una violación técnica de una regulación ritual. Era una declaración de autoridad que amenazaba la estructura completa sobre la que se apoyaba su mundo. Si Jesús podía definir unilateralmente qué constituía el verdadero espíritu del Sabbat, si podía actuar en ese día con autoridad sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, sobre lo que estaba permitido y lo que no, entonces el sistema entero de interpretación acumulada sobre el que se apoyaba la autoridad de los escribas y fariseos quedaba en cuestión. No era solo un debate sobre el Sabbat, era una batalla sobre quién tenía la autoridad de definir la voluntad de Dios. Ahora hay que detenerse en la palabra que lo explica todo. La palabra hebrea que está en el origen del mandamiento del Sabbat es Shabbat, Shabbat. Su raíz verbal significa cesar, parar, interrumpir una actividad que se venía realizando. No describe el estado de quien está agotado y necesita recuperarse. Describe la decisión deliberada de quien elige parar, aunque podría continuar. Cuando el Génesis dice que Dios Shabbat en el séptimo día, no está describiendo un Dios exhausto después de 6 días de trabajo cósmico. Está describiendo a Dios haciendo algo con la misma intencionalidad con que había creado, eligiendo cesar. Declarando que la creación estaba completa, que lo que había sido producido era suficiente, que el séptimo día era cualitativamente diferente de los 6 anteriores. No porque fuera más productivo, sino porque era deliberadamente no productivo. Y esa no producción era en sí misma una forma de plenitud. Y hay una segunda palabra en el texto hebreo del Éxodo, que profundiza aún más esa imagen. En Éxodo 31:17, al presentar el Sabbat como señal de la alianza entre Dios e Israel, el texto dice que en el séptimo día Dios reposó, y Wayin Nafash. La raíz de esa palabra es Nefesh, N-P-S-H, que en el hebreo bíblico no significa simplemente alma en el sentido abstracto que el griego le daría después. Nefesh es el aliento vital, el principio animador que hace que un ser vivo esté vivo, la presencia interior que distingue a un cuerpo que respira de uno que no respira. Cuando el texto dice que Dios Wayin Nafash en el séptimo día, está usando una imagen que no tiene equivalente exacto en ningún idioma moderno. No está diciendo que Dios recuperó algo que había perdido. Está diciendo que Dios habitó plenamente su propio aliento vital, que el séptimo día fue el día en que Dios estuvo más completamente presente en sí mismo, no haciendo sino siendo. El descanso de Dios en el séptimo día no fue el descanso del agotado que necesita recuperar fuerzas para la semana siguiente. Fue el descanso del completo, del que puede habitar el momento presente sin ninguna presión de producción pendiente. Ese es el estado que el mandamiento del Sabbat invitaba a Israel a imitar cada semana.
No recuperar fuerzas, sino habitar la propia plenitud. No cargar la batería, sino recordar que la batería no define quién eres. La raíz Shabbat está también en el sustantivo Shabbat, y Shabbat, que es el nombre del día sagrado. Sabbat no es una palabra que describe un estado pasivo. Es una palabra que describe una acción. El acto de cesar, de parar, de interrumpir deliberadamente el ciclo de producción que define los otros 6 días. Y aquí está la revelación que transforma la comprensión del mandamiento. Si el Sabbat es el día del cese deliberado, entonces lo que Israel practicaba cada séptima semana no era simplemente un descanso físico. Era una declaración antropológica, una afirmación semanal repetida de que el ser humano no se define por lo que produce, que su identidad no depende de su rendimiento, que hay algo en él que existe y tiene valor independientemente de lo que hace con sus manos y su tiempo entre lunes y viernes. En Egipto, el valor de un ser humano se medía en ladrillos. En el sistema económico del mundo antiguo, el valor de la mayoría de las personas se medía en lo que producían. El Sabbat era la interrupción semanal obligatoria de esa lógica. Era Israel diciendo colectivamente cada séptima semana: nosotros no somos lo que producimos, somos lo que Dios dice que somos, y lo que Dios dice que somos es suficiente para descansar. Eso es lo que Jesús estaba defendiendo en el campo de trigo y en la sinagoga. No una interpretación liberal de las regulaciones, no la idea de que las reglas no importaban, sino el centro original del mandamiento, que el Sabbat existía para el ser humano, no el ser humano para el Sabbat. Y esa frase, que Marcos registra de manera directa en palabras de Jesús, es posiblemente la síntesis más precisa de toda la controversia. El Sabbat fue hecho para el hombre, no el hombre para el Sabbat. El sistema había invertido esa relación. Había convertido al ser humano en servidor del día sagrado, en lugar de beneficiario de él. Había tomado el regalo y lo había convertido en obligación. Había tomado la declaración de libertad, eres más que lo que produces, y la había convertido en otra forma de producción. La producción de observancia correcta, la producción de cumplimiento técnico impecable, la producción de una santidad medida en lo que uno había logrado no hacer. Y Jesús vino a invertir esa inversión. Pero el enfrentamiento más teológicamente denso de todos ocurre en el Evangelio de Juan, en el estanque de Betesda. El texto describe un lugar en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, donde había un estanque rodeado de 5 pórticos cubiertos. En esos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando el movimiento del agua, creyendo que el primero en entrar después de que el agua se agitara, quedaría sano. Entre ellos había un hombre que llevaba 38 años paralítico. 38 años en el mismo lugar, con la misma espera, sin nadie que lo ayudara a llegar al agua antes que los demás. Era Sabbat. Jesús se acercó a él y le preguntó algo que parece obvio, pero que en el texto griego tiene una carga que va más allá de lo literal. ¿Quieres ser sanado? La pregunta no era sobre la capacidad de Jesús para sanar. Era una invitación a que el hombre articulara su deseo, a que saliera del estado pasivo de quien espera que algo ocurra y tomara una postura activa frente a su propia restauración. El hombre respondió con la lógica de quien lleva 38 años atrapado en el mismo sistema. No tengo a nadie que me meta en el estanque a tiempo. Siempre llega otro antes que yo. Su horizonte de posibilidad estaba definido por las reglas del sistema en que vivía. El sistema del estanque, de la competencia por el primer lugar, de la necesidad de un intermediario que lo llevara. Jesús no discutió el sistema. Lo ignoró completamente. Levántate, toma tu camilla y anda. El hombre se levantó, tomó su camilla, comenzó a caminar, y entonces los líderes religiosos lo vieron cargando su camilla en Sabbat. Es Sabbat, le dijeron. No te es lícito cargar tu camilla. El hombre explicó que quien lo había sanado le había dicho que la tomara. Y cuando identificaron que era Jesús, lo buscaron. No para agradecerle la sanación, para confrontarlo por violar el Sabbat. La respuesta de Jesús en ese momento es la más cargada de todo el ciclo de enfrentamientos sobre el día sagrado. No defendió su acción con argumentos legales. No citó precedentes, ni ofreció interpretaciones alternativas del mandamiento. Dijo algo que dejó a sus oyentes sin capacidad de respuesta. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
Esa frase era una bomba teológica en el contexto del judaísmo del siglo I, porque el debate rabínico sobre si Dios descansaba en Sabbat o seguía sosteniendo la creación era un debate vivo y no resuelto. Algunos maestros argumentaban que si Dios dejara de sostener la creación en Sabbat, la creación dejaría de existir, y por lo tanto Dios trabajaba en Sabbat en ese sentido fundamental. Jesús tomó ese debate y lo colapsó en una afirmación de identidad. Lo que mi Padre hace, yo lo hago. Lo que mi Padre es, yo lo soy. El texto de Juan dice que por eso los líderes procuraban más matarlo, no solo porque violaba el Sabbat, sino porque decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. 3 enfrentamientos, 3 revelaciones progresivas. En el campo de trigo, el Hijo del Hombre es Señor del Sabbat. En la sinagoga, la restauración humana tiene precedencia sobre la regulación del día. En Betesda, lo que el Padre hace, el Hijo lo hace. Y el Padre trabaja en Sabbat, porque su trabajo no es producción sino sustento, presencia, vida. El Sabbat no era el escenario de las batallas de Jesús. Era el lugar donde Jesús revelaba progresivamente quién era. Aquí está la inversión completa que destruye 2000 años de mala lectura. La historia de Jesús y el Sabbat ha sido presentada durante siglos como una serie de conflictos religiosos sobre interpretación legal. Jesús versus los fariseos, la gracia versus la ley, la libertad versus la regulación. Y esa lectura, aunque no está completamente equivocada, pierde lo más importante. Jesús no estaba atacando el Sabbat. Estaba defendiéndolo de quienes lo habían distorsionado hasta hacerlo irreconocible. El paradoxo que hace explotar toda la lectura convencional. La persona más perfectamente en Sabbat, en toda la narrativa de los evangelios, era Jesús mismo. No los fariseos que acumulaban regulaciones. No los escribas que debatían cada caso de excepción. Jesús, el hombre que sanaba en Sabbat, que arrancaba espigas en Sabbat, que declaraba ser Señor del Sabbat, era el único que vivía en el estado que el Shabbat original describía. Completo, sin necesidad de producir para tener valor, plenamente presente, plenamente él mismo en cada momento. Los fariseos trabajaban el Sabbat, vigilaban, evaluaban, calculaban, construían casos legales, tramaban acusaciones, hacían exactamente lo que el mandamiento prohibía. No en términos de labor física, sino en términos de la orientación interior que el Shabbat describía, el cese deliberado de la producción como forma de identidad. Jesús descansaba, no porque no hiciera nada, sanaba, enseñaba, confrontaba, vivía con una intensidad que ninguno de sus contemporáneos podía sostener, sino porque todo lo que hacía lo hacía desde un lugar de completud interior, que no dependía de la aprobación de nadie, de la acumulación de nada, de la producción de ningún resultado para justificar su presencia en el mundo. Ese es el Sabbat vivido desde adentro. Y eso es lo que Jesús estaba ofreciendo cuando dijo las palabras que conectan directamente con el mandamiento original. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. La palabra griega que usa Mateo para descanso en ese versículo es anapausis, y su campo semántico incluye no solo el cese de la actividad, sino la restauración de algo que había sido agotado, la recuperación de una plenitud que se había perdido. Es la promesa de Shabbat en términos personales y directos. Yo soy el lugar donde el cese tiene sentido, donde parar no es fracasar, donde tu valor no depende de lo que estás produciendo. El Sabbat no era un día en el calendario que apuntaba hacia el descanso, era un día en el calendario que apuntaba hacia una persona. Ahora hay 3 perfiles de personas que escuchan esto hoy. Y los 3 van a reconocer algo en esta historia que va más allá del siglo I. El primero es el que descansa de forma productiva. Ha incorporado el descanso a su rutina no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta de rendimiento. Duerme las horas correctas para rendir mejor. Toma vacaciones para volver con más energía. Practica el descanso con la misma disciplina con que practica la productividad, porque aprendió que el descanso bien gestionado produce mejores resultados. Para esa persona, el Shabbat original dice algo incómodo. Eso no es descanso. Es producción con pasos adicionales. El descanso que el mandamiento describía no servía para nada más que para sí mismo. Era suficiente porque era suficiente, no porque generara un retorno medible. El segundo es el que perdió la capacidad de parar sin ansiedad.
cuando no está produciendo, cuando no está siendo útil, cuando no hay una tarea pendiente que justifique su presencia en el momento, aparece una incomodidad que no sabe nombrar exactamente, pero que lo empuja a buscar algo que hacer. El silencio lo inquieta. El tiempo no estructurado lo angustia. Ha confundido tan completamente su identidad con su actividad que parar se siente como desaparecer. Para esa persona, el Shabbat dice algo directo. Lo que sientes cuando paras no es vacío. Es la distancia entre lo que eres y lo que el sistema te convenció de que necesitabas ser para tener valor. Esa distancia se puede cerrar, no produciendo más, parando de verdad. El tercero es el que convirtió su fe en un sistema de producción religiosa. Produce asistencia, produce comportamiento visible, produce cumplimiento correcto de las formas esperadas, y en algún punto de ese proceso, la fe dejó de ser el lugar donde descansaba y se convirtió en otra superficie de rendimiento, otro espacio donde su valor se mide en lo que logra hacer correctamente. Para esa persona, Jesús, sanando al hombre de la mano seca en Sabbat, dice algo específico. No te pedí que primero demostraras que merecías ser restaurado. Te pedí que extiendieras la mano. Eso es todo lo que se requiere. La restauración ocurre en el día en que el sistema dice que no puede ocurrir, precisamente para que quede claro que no depende del sistema. Volvamos al principio. Imagina el campo de trigo otra vez, las espigas en las manos de los discípulos, el sol de mediodía sobre la piedra caliza de Judea, los fariseos acercándose con su pregunta cargada de acusación, y Jesús deteniéndose, sin apurarse, sin calcular el costo político de su respuesta, sin modular el mensaje para que fuera más aceptable, y diciendo algo que nadie esperaba escuchar. El Hijo del Hombre es Señor del Sabbat. No del domingo, no del sábado, del Shabbat, del cese, de la parada deliberada, del estado de quien existe plenamente sin necesitar producir para justificar su existencia. Esa es la promesa que el mandamiento había llevado durante 1000 años en su interior, sin que nadie pudiera abrirla completamente. Un día por semana, Israel paraba y decía, «Somos más que lo que producimos». Y ese día, repetido semana tras semana, generación tras generación, era la sombra de algo que todavía no había llegado. Alguien que vivía ese estado no un día por semana, sino permanentemente, desde adentro, y que lo ofrecía a todos los que estaban cansados de correr. La Iglesia perdió ese significado. Lo convirtió en un debate sobre qué día de la semana es el correcto, sobre si los cristianos tienen que guardar el Sabbat, sobre las diferencias entre el sábado y el domingo. Y en ese debate sobre la forma, perdió el contenido que la forma señalaba. El contenido es este. Hay un descanso que no depende del calendario, que no se activa el sábado a las 6 de la tarde y se desactiva el domingo al amanecer. Que no es una práctica semanal, sino una postura interior. La postura de quien sabe que su valor no está en producción, sino en identidad. La postura que Jesús vivió completamente y que ofreció a todos los que estaban cansados de correr. Vengan a mí. No después de haber producido suficiente, no cuando hayan demostrado que merecen el descanso. Ahora, con las manos vacías, con la mano seca extendida, con el Shabbat imposible de lograr solos finalmente disponible, en alguien que lo vive desde adentro y que lo ofrece hacia afuera. El Sabbat no era un día de descanso, era la promesa semanal de una persona que ya llegó. Y esa persona sigue diciendo lo mismo que dijo en el campo de trigo, en la sinagoga, en Betesda: vengan a mí, ahora, con las manos vacías. El Shabbat que no pudieron guardar solos está disponible aquí. Si esto te movió, suscríbete para no perderte lo que viene. Deja un comentario contándonos de qué estás más cansado de producir. Y compártelo con alguien que necesite escuchar que puede parar. Nos vemos en el próximo estudio, donde el texto original siempre tiene más de lo que parece.